Modo Fontevecchia, hoy sin Jorge Fontevecchia, pero con todo el equipo, por supuesto, hasta las 12 del mediodía. Comenzábamos escuchando un clásico, a Sui Generis, el tema instituciones. ¿Por qué instituciones? Bueno, porque siguiendo la saga que comenzamos ayer de las entrevistas de Jorge Fontevecchia, a los que esta semana fueron condecorados nada más y nada menos que con el Nobel de Economía. Vamos a recordar hoy la nota que le hacía Jorge Fontevecchia en el año 2022 a James Robinson. Ayer lo hacíamos algo similar con Daron Acemoglu, el otro de los premio Nobel de Economía. Decíamos que fueron constituidos esta semana en esa condición. ¿Por qué fracasan las naciones? Ese es el libro, esa es la investigación de la que estamos hablando, este libro que tiene alrededor de una década y que fue puesto en valor obviamente esta semana a partir del premio Nobel de Economía. Decíamos que se conoció el último día lunes y que la Real Academia Sueca de Ciencias ha justamente galardonado a estos dos científicos acerca de esto, cómo se forman las instituciones y afectan sobre todo la prosperidad de los países. Uno de los momentos más relevantes de esta entrevista, decíamos, de Jorge Fontevecchia, es cuando se refiere a la justicia en los países latinoamericanos, que señala que cada gobierno necesita tener una corte que acompañe justamente su comienzo y el devenir de su gestión. Como ayer con Acemoglu, hoy el mensaje resulta anticipatorio de lo que pues sucediera, recordemos las notas del 2022, de lo que sucediera con el gobierno de Milei a partir del 10 de diciembre del año pasado. Robinson sostiene que, dice Robinson, no soy un experto en la Argentina, pero mi impresión fue que no se ha avanzado mucho. Fue muy llamativo, dice, que inmediatamente después que llegara al poder tuvo que asegurarse tener una Corte Suprema adicta. Demuestra que interiorizó la lógica de que como se hacen las cosas y la forma en que se hacen las cosas en la Argentina. Si sos presidente, tenés que tener tu propia Corte Suprema. Y hemos tenido ejemplos de sobra, por supuesto, en la Argentina, ¿no? Y hoy, 17 de octubre, recuerda justamente lo que sucedió con Perón en la década del 40. El Congreso iba a destituir a un juez de la Corte Suprema para que hubiera un peronista en ella. Por eso, interesante recordar, repasar esta charla de Jorge Fontevecchia con uno de los recientemente designados Premio Nobel de Economía. Escuchamos este segmento, este corte de lo que fue la nota de Jorge Fontevecchia con James Robinson en el año 2022. James, recientemente un panorama de uno de los columnistas del diario Perfil, el sociólogo Carlos De Angelis, él toma la idea de la sociedad del cansancio del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, pero agrega que la carrera por el éxito de todas las sociedades modernas en la Argentina se ha transformado en una carrera de obstáculos. Eso es lo que ustedes analizan en el capítulo El Leviatán de papel sobre las limitaciones de Argentina. Argentina padece un síndrome muy común en muchas sociedades postcoloniales de todo el mundo, en América Latina, en el África subsahariana o en el sur de Asia, donde se da simultáneamente un Estado débil conjugado con una sociedad débil. Hay un Estado muy malo para hacer cosas básicas en términos de promocionar bienes públicos. Es muy clientelista. Se basa en el patrocinio, los favores y relaciones personales entre la clase política y los ciudadanos. Por lo tanto, eso mitiga los bienes públicos y, al mismo tiempo, la sociedad está muy fragmentada y es incapaz de articular aspiraciones colectivas y de actuar en conjunto para mejorar las instituciones, salvo de forma espasmódica. Es lo que llamamos el leviatán de papel. La terminología viene de Mao Zedong, cuando decía que Estados Unidos era un tigre de papel. Parecía un tigre muy poderoso, muy fuerte, pero era de papel.
Encabezamos el capítulo con una investigación del sociólogo argentino Javier Aullero sobre el funcionamiento del Estado en Buenos Aires. Es una etnografía fantástica. Es un ejemplo clásico de cómo el Estado pretende hacer muchas cosas que realmente no sabe cómo y no es realmente capaz de hacerlas. Es el caso de Colombia, India y de muchas otras naciones poscoloniales. La buena noticia, desde la perspectiva de nuestro libro, es que hacemos mucho hincapié en este equilibrio entre el Estado y la sociedad y en cómo hay que conseguir ese equilibrio. Argentina está en realidad mucho más cerca de donde debe que países como China o Vietnam o lugares como Somalia o la República Centroafricana o Yemen en Arabia. Es una buena noticia, pero hay muchos mecanismos que mantienen a un país como Argentina atrapado. Sobre Argentina, usted dice, y le voy a leer textualmente, el Estado es arbitrario, crea incertidumbre, frustración, manipula y quita poder a la gente que se ve reducida a esperar y a rogar. En un reportaje de esta misma serie, Steven Levinsky dijo que el peronismo había dejado de ser un partido laborista y se transformó en un partido clientelar. Se produce un fenómeno en Argentina en el que en vez de hablar de un Estado fuerte y una sociedad fuerte, lo que tenemos es un Estado y una sociedad clientelar. Juan Domingo Perón fue bastante clientelista en los años 40 y 50, o incluso en el comienzo de su movimiento. No creo que fuera un programa. Por supuesto tenía los elementos ideológicos y ese sigue siendo un poder de atracción. Intervenía desde el origen de forma muy discrecional. En las disputas laborales intentaba favorecer a una parte a la hora de distribuir beneficios. El clientelismo fue un factor persistente en el peronismo y de gran parte de la política argentina y latinoamericana. Se remontan a mucho antes de los años 70 o de los 80 o de cuando habla el profesor Levitsky, cuando el movimiento sindical se derrumbó a manos de los militares y la crisis económica consecuente. Ese tipo de construcción del Estado y de la relación entre el Estado y la sociedad era algo muy arraigado en la historia latinoamericana y no específico de Argentina. En Colombia no hubo un movimiento obrero ni partido que apoyara al movimiento obrero, pero se ve un tipo muy similar de relación entre el Estado y la sociedad. Las raíces deberían buscarse en la construcción del Estado colonial y postcolonial en América Latina. En su libro, usted dice, nos hemos concentrado en 3 clases de leviatanes, refiriéndose al Estado: el ausente, el despótico y el encadenado. El Estado argentino no parece ser ninguno de ellos. No está ausente, existe, tiene leyes complejas, un gran ejército, una burocracia, aunque los burócratas no parecen estar muy interesados en hacer su propio trabajo, y parece funcionar en cierta medida, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, aunque mucho menos en otras zonas. Entonces, ¿cómo describiría a ese leviatán argentino? ¿Cuál es su particularidad? Cuando introducimos este concepto de leviatán de papel, pusimos foco en 3 casos. Uno en el que el Estado domina la sociedad, como China, el leviatán despótico. Otro en el que la sociedad domina al Estado, lugares como Yemen, donde no hay Estado. Es una sociedad que ejerce el poder, está armada y tiene fuerza militar. Es el leviatán absoluto. El Estado es una inexistencia, no existe. Y luego, en medio, está el leviatán encadenado,
donde el Estado y la sociedad se equilibran. Pero llegamos a Argentina, América Latina. Argentina no encaja en ninguno de esos casos, nos llevó a buscar otros mecanismos. En las ciencias sociales, uno trata de mantener las cosas lo más simple posible, pero a veces, inevitablemente, hay que complicarlas. Intentamos llegar lo más lejos posible con la distinción básica, pero descubrimos que no explica todo en el mundo. Así surge la idea del Leviatán de papel. Usted menciona a Mauricio Macri, leí su propia definición para la lengua inglesa del significado de la palabra gnocchi, y usted escribió: cuando Mauricio Macri comenzó a ser presidente en el año 2015, despidió 20.000 ñoquis que afirmaban haber sido nombrados por el gobierno previo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del Partido Peronista. Y mi pregunta es, ¿Macri representa una idea de Estado diferente al peronista? ¿Y se avanzó en materia de libertad en la gestión del presidente Macri? No soy un experto, pero mi impresión fue que no se avanzó mucho. Fue muy llamativo que inmediatamente después de que llegara al poder, tuvo que asegurarse de tener la mayoría en la Corte Suprema. Demuestra que interiorizó la lógica de cómo se hacen las cosas en Argentina. Si sos presidente, debes tener tu propia Corte Suprema. La introdujo Perón, introdujo la década de 1940. El Congreso iba a destituir a un juez de la Corte Suprema para que hubiera un peronista en la Corte Suprema. Y desde entonces, todos los presidentes argentinos, de una manera u otra, consiguieron la Corte Suprema que querían. La Corte Suprema nunca funcionó como control y equilibrio porque se politizó completamente. Lo primero que hizo Macri fue nombrar de forma inconstitucional, por lo que pude ver, a 2 jueces para asegurarse de tener su propia Corte Suprema. Jugó exactamente con la misma lógica de todos los demás. Intentó autoconvencerse de que era un buen tipo y debía hacerlo para cambiar al país. Pero demuestra la dificultad de construir instituciones diferentes en Argentina. Todo el mundo está jugando el mismo juego, incluso quienes quieren cambiarlo. Es un símbolo que demuestra por qué no hubo mucho progreso institucional en la Argentina durante su gobierno y los peronistas volvieron. James, en esta misma serie de reportajes, Francis Fukuyama dijo que él observaba rasgos comunes entre Donald Trump y Cristina Kirchner. ¿Coincide usted con el análisis de Fukuyama? ¿Y se puede encontrar una matriz invariable que trasciende a lo ideológico, sea de derecha o de izquierda, en el caso de los populismos? No creo que sea una buena analogía. Creo que la presidenta Kirchner es mucho más seria y preparada que Donald Trump. Donald Trump fue y es un tonto. No estaba preparado para el trabajo, no podía hacerlo. Y eso es una buena noticia para los Estados Unidos. Si hubiese sido más competente, podría haber hecho más daño. Creo que la presidenta Kirchner pasó años preparándose para su papel de presidenta. Es mucho más sofisticada políticamente que el presidente Trump. Se puede decir muchas cosas malas sobre el peronismo, especialmente si es un economista, pero inspiró una lealtad tremenda en la sociedad argentina y proporciona algo que otros políticos no encontraron la manera de hacerlo. Es algo que debe comprenderse desde las ciencias sociales. Trump no le proporcionó nada a nadie.
En el libro sobre la política clientelar peronista, lo notable es que a la gente le gustan los peronistas, confían en ellos. Los peronistas proporcionan dignidad y la gente se siente respetada y escuchada. No creo que el presidente Trump escuche a nadie. Obviamente hay algún elemento de populismo involucrado, pero el populismo es extremadamente heterogéneo. Usted escribió, en la década del 2000, Argentina tenía un Estado de apariencia moderna, con una burocracia, un sistema judicial, ministros, programas económicos y sociales, representantes en todos los cuerpos internacionales, como las Naciones Unidas, y una presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que recibía trato de alfombra roja por parte de otro jefe de Estado. ¿Qué es lo que no funcionó o que no funciona en la Argentina para que con esas condiciones tengamos esta decadencia? El problema es mucho más histórico. No es reciente, está profundamente arraigado en el funcionamiento de las instituciones. Volvería al concepto de leviatán de papel. Lo fundamental que se supone que hace el Estado es proporcionar bienes y servicios públicos, seguridad social, aquello que los individuos por sí mismos no pueden proporcionar. Es algo que se opone al Estado clientelar patrimonialista argentino. No está abocado a proporcionar bienes públicos, a pensar los elementos que describes, los adornos de la estabilidad. La lógica del Estado se opone a la provisión de bienes públicos necesarios. Y ese es el problema, que no puede crear las condiciones de igualdad para fomentar la innovación, el espíritu emprendedor. Asigna favores y distribuye patrocinios a cambio de apoyo político, lo que lleva a distorsiones en la economía. La eficacia del gobierno se ve mermada por este tipo de prácticas. Los ministros de Macri contrataban a sus familiares también, un ejemplo que usamos en el libro. Esa lógica de un Estado que hace que la Argentina no pueda prosperar económicamente. Es un juego del que participan todos. Los peronistas pueden ser más hábiles en ello y por eso estuvieron en el poder durante gran parte de los últimos años. Modo Fontevecchia.